¿Tú me Muy presentas buenos o...? días, muy buenas tardes o muy buenas noches. Depende del horario que veas este programa, esta conferencia. Esto es Mano a Mano, el lugar donde traemos a los mejores técnicos, científicos, a todas las personas relacionadas con la apicultura y que nos quieren mostrar su trabajo. En el día de hoy, nuevamente, después de tener una charla en el programa Entre Apicultores, tenemos a Ángelo Ballenas. Ángelo, ¿cómo te encuentras? Buenas noches y Buenas noches. gracias por estar nuevamente en el programa con nosotros. ¿Cómo andas? ¿Bien? Bien, bien, bueno, agradecido nuevamente por la invitación. Aquí estamos por segunda vez. Esperemos cuadrar un poquito mejor la explicación en cuanto a material didáctio para poder entenderlo, ¿no? Esa es la idea. No, no, es que lo entendieron, gustó mucho, por eso hay muchísima gente que va a seguir esto. Ya les invito a que empiezan a compartir en distintas redes, sean redes propias, redes sociales, todas las plataformas que puedan disponerlo, porque no es, digamos, de fácil encontrar este tipo de información y creo que va a ser una de las primeras veces donde se vea cómo uno va a manejar costos y va a tener la calidad de nutrientes que va a tener la colmena. Así que vamos a arrancar primero con la conferencia y después vamos a pasar con lo que más revolucionó y lo que más preguntaron todos durante esta semana, que es el famoso software que nos va a presentar en el día de hoy Ángelo. Bueno, Ángelo, el público Mm. tuyo, la conferencia tuya. Perfecto. Listo, buenas noches. Bueno, como ya presentó Rodrigo, mi nombre es Ángelo Ballenas. En esta ocasión vamos a presentar lo que es tendencias en nutrición apícola y el uso de software en la formulación de dietas para apis mellífera. Antes que todo, quiero explicar un poco la teoría para que entiendan las bases de todo esto, de formular dietas. No es solamente mezclar insumos, sino entender de qué va, para qué sirve cada cosa que estamos utilizando, ¿correcto? Como ya se mencionó anteriormente en la charla que dimos entre apicultores, pues el polen en el néctar va a ser utilizado por la nodriza para desarrollar las glándulas hipofaringeas. Esto va a ayudar a la producción de jalea real, que va a servir tanto para la reina como las larvas los 3 primeros días. Y la nodriza requiere gran cantidad de proteína. Probablemente estamos hablando de que el día 4 o 5 llega al máximo de consumo de proteína y el día 9, 10, hasta el 15 incluso ya deja de consumir proteína. Por lo que luego su consumo va a ser netamente energía, carbohidratos, ¿correcto? Este cambio de alimento podría cambiar, por supuestamente podría cambiar lo que es la microbiota intestinal, teniendo en cuenta que el sustrato es distinto, ¿correcto? El sustrato que está ingresando al intestino cambia por la edad, porque cambian las funciones. Entonces, esto podría ser un factor a que predispone al tema de disbiosis. El tema de disbiosis es el desequilibrio, ¿correcto?, de la microbiota, lo cual podría ser una brecha para que entre algún patógeno, ¿correcto? Un patógeno que daña a nivel intestino. Deben tener en cuenta que el intestino, pues, cuenta con 3 horas aproximadamente para que el alimento sea digerido, sea, digamos, cortado en sustancias más pequeñas que se pueda ser absorbido. Entonces, tenemos poco tiempo para que esto ocurra, por lo tanto, tenemos que dar insumos de alta digestibilidad. Luego el tema del nodrizaje y pecoreo, lógicamente lo normal sería lo que mencioné. Sin embargo, existen varios factores que pueden alterar esto, ¿no? Pueden acelerar el cambio de nodrizaje a pecoreo desde enfermedades, como por ejemplo el virus de la alodeformada, y otras cosas, ¿no? Los parásitos en cuanto a que nos quitan energía y la abeja al tener un estrés nutricional y lógicamente de parásitos, pues termina haciendo que las abejas salgan antes de búsqueda de recursos, teniendo en cuenta que no hay ingresos, no hay suficiente para mantener la colmena. ¿Sí se está escuchando bien todo? ¿Se ¿Todo correcto? escucha perfecto? Sí, 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 yo te escucho Ya, perfecto. Sí, listo. sí, no hay Ya, problema. perfecto, Continuemos. perfecto. Luego también el tema de las feromonas. Cuando tenemos cría abierta, las abejas salen a pecorear más, ¿correcto? Entonces, si tenemos más cría abierta, ponte, y que no recibe los nutrientes que debe tener, entonces va a hacer que las abejas vayan a salir a trabajar en mayor proporción. Entonces, si no tengo lo suficiente para mantener viva a las abejas, en este caso, por ejemplo, estamos hablando de energía primero, si no tengo la energía suficiente para mantenerlas vivas, entonces lo que va a ocurrir es que mando a las abejas a trabajar antes de tiempo. Obviamente, el desempeño no va a ser igual,
porque esta abeja no ha desarrollado los músculos salarios como debería, no ha consumido la proteína que debería consumir para desarrollar esos músculos, no ha aprendido a reconocer los nutrientes, la flora, correcto, no lo ha aprendido a reconocer, no tiene el tiempo suficiente para hacerlo. Entonces su pecoreo, sus viajes, el reconocimiento del alimento va a ser totalmente diferente, va a ser menor de desempeño con respecto a una abeja que ha tenido los tiempos suficientes, ¿correcto? Aquí es lo que estábamos hablando, es un signo bastante importante. En lo que es la izquierda podemos ver que incluso está seca las larvas, ¿correcto? No hay jalea real, mientras que lo que buscamos es lo de la derecha, ¿no? Que esté nadando en jalea real, ¿correcto? Entonces, esto es un signo lo que vamos a buscar en los marcos para determinar si falta o tengo suficiente jalea real, y esto me va a llevar a tomar decisiones si suplemento o no suplemento, en qué cantidad y en qué proporción en el caso de proteína, ¿no? Ahora, aquí también tenemos lo que es cuerpos grasos. Esto es una imagen que creo todo el mundo que ha visto, ¿correcto? Tenemos unas abejas que son flacas. Lógicamente también tenemos en cuenta que una abeja desnutrida, con una mal ingreso de proteína y demás, pues va a salir pequeña, ¿correcto? Delgada, entre otras cosas. Y esto es lo que está pasando. Hay menos cuerpos grasos en la abejita. Ahora, el sistema digestivo, tenemos que tener en cuenta, en cuanto a los probióticos, ¿correcto? Que hay mayor cantidad, por lo que le mencioné anteriormente, es que hay mayor diversidad y cantidad en el recto. ¿Correcto? Entonces, muy probablemente en este sector, en este segmento, están ocurriendo cosas. Está ocurriendo fermentación microbiana, se están absorbiendo probablemente algunos nutrientes, está habiendo transformación de los nutrientes que no pudieron ser absorbidos por el intestino anterior. Entonces, las bacterias hacen, como les mencioné una vez, hacen lo que quieran con la proteína que llegue a ellas. ¿Correcto? Lo que no ha sido absorbido, ellos lo van a transformar. Y esto es lo que podemos ver, ¿correcto? Aquí es donde se realiza la absorción de azúcares y aminoácidos en la primera parte, ¿correcto? Del intestino delgado. Y acá todavía no se tiene, digamos a ciencia cierta, si existe o no absorción a este nivel. Es muy probable, o sea, anatómicamente y fisiológicamente te está diciendo, ¿no? Hay bastante microbiota allí, hay bastante diversidad, probablemente está ocurriendo la absorción de ciertos nutrientes, probablemente ácidos grasos de cadena corta, entre otros más, que podría estar relacionado con el tema de la cantidad de cuerpos grasos, ¿no? En cuanto ahora a las amenazas, ese es el problema que tenemos nosotros, ¿no? Hay factores que influyen en el pecoreo y hay factores que influyen en la disponibilidad del polen, ¿correcto? Tenemos por ahí, lo he asociado de esta manera, afectan a la abeja en cuanto a pecoreo, afectan a la flor en cuanto a la disponibilidad del polen, no solamente en cuanto a cantidad, sino también en aporte nutricional incluso, ¿correcto? Las sequías, el tema de la estacionalidad, las flores, no, siempre, no todas las flores son perennes durante todo el año, ¿correcto? Y hablando de monocultivos, por supuesto, estamos hablando de que no hay diversidad floral, la que es necesaria para que la abeja pueda escoger lo que no tiene de aminoácidos tal flor, lo encuentra en la otra, ¿correcto? Entonces no puede equilibrar esa dieta. En lo que es la abeja, pues lógicamente si hay lluvia, la abeja no sale a volar, correcto. El tema del frío también reduce pecoreo, incluso las horas luz está relacionado con el nivel de pecoreo que tiene durante el día. Aquí podemos ver incluso que también la neblina puede afectar. ¿Por qué? Porque si hay neblina hay menos rayos UV, por lo tanto hay menos fotosíntesis, menos producción de néctar. Y néctar pues es eso, es energía en base a la fotosíntesis, ¿correcto? Y la energía que va a requerir la abeja para poder hacer vuelos por mayor cantidad de vuelos y mayor distancia también. También cuando estamos hablando de sequías, pues también hay menos volátiles, por lo tanto hay menor capacidad de reconocimiento de estas flores, ¿sí? También el suelo, o sea, el arándano en Perú, el arándano en Chile, en otros países, no necesariamente aporta la misma cantidad de proteína y mucho menos la cantidad de aminoácidos, va a depender también de los nutrientes que tenga la planta, ¿correcto? Y lógicamente el paisaje estamos hablando de la biodiversidad. Ahora, en el aporte nutricional, pues aquí tenemos algunos de los más conocidos probablemente. El arándano, pésimo, correcto, estamos hablando de un 14%, el maíz también. Eh, Tenemos por ahí que el eucalipto está por ahí pasando el 25%, pero existe un problema, que es los aminoácidos, ¿correcto? En el caso del eucalipto, por ahí que tiene la proteína interesante,
en cuanto a porcentaje, en cuanto a aporte, pero le falta isoleucina, escasea. Así también en el caso del maíz, a pesar de que de repente por ahí hemos tenido apiarios cerca a grandes plantaciones de maíz, por ahí que la abeja va y lo trae, correcto, en gran cantidad, el polen de maíz, que ya hemos visto que tiene poca proteína, pero también le falta incluso lo que es histidina. Podemos Esto volver es un asunto que... al anterior, así Sí, vamos, así van tomando nota. Una más, por favor. ¿Sí? aquí, ya, Exactamente ahí. Nos estuviste hablando del arándano. Entonces quiere decir sí. que, digamos, el arándano que pueden ustedes ser como primer productor mundial en arándanos y los arándanos que pueden ser como segundo o no sé en qué puestos se puedan encontrar Chile, la cantidad de proteínas que le aportan a las abejas es distinto. Sí, es muy probable, hablando de lo que es nutrición del suelo, entre otros factores, ¿no? Es muy probable que esto ocurra. Por eso, entonces, es un punto muy importante y por eso te invitamos, porque pocas veces se tocan estos temas, es que muchas veces uno lee una biografía, un libro de un determinado país donde dan valores nutrientes y después realizan determinadas tortas proteicas o dan determinada alimentación y no necesariamente va a tener la misma aceptación o los mismos Respuesta. requerimientos que uno Ujú, estamos buscando. Por más que estamos claro. hablando de la misma flora o Ujú. en este caso del mismo fruto, ¿cierto? Sí, 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 correcto, correcto. Y Sí, de después, hecho, bueno, sí, dime. de hecho, de repente hay estrategias para amortiguar este problema, que es tener otros cultivos, ponte otras floraciones, mejor dicho, otras floraciones cercanas. Sin embargo, pues tú sabes que a la empresa lo que más le conviene es que la abeja vaya a la flor, que es el arándano, ¿correcto? Entonces, el colocar otras especies florales, si bien es cierto, nos ayuda a nosotros como apicultores, le ayuda a la abeja, pero le está reduciendo el índice polínico a la flor destino, la que te están pagando para alquilar, ¿correcto? Entonces, hay por ahí cierta controversia, si se quiere decir de alguna manera, porque estamos como que o a favor de acá o a favor de allá, ¿correcto? Claro, Como igual creo menciono, que los ingenieros agrónomos y los empresarios de los fundos saben que el poner estos bancos de floraciones que, que no sean competitivas, saben que es necesario para los apicultores y para mismo las abejas, para que tengan, digamos, un mayor rendimiento. No es que porque mismo ellos como empresa, yo he recorrido en el claro, Perú que se hacen esos ujú, bancos de floración que se llaman banco de floración no competitiva, que es una necesidad que tiene la abeja sin perder el servicio por el cual fue contratado. aparte de eso, también existen, por ejemplo, atrayentes, ¿correcto? Que se Uh -huh, colocan, ponte en el jarabe para que la abeja reconozca recompensas, ¿correcto? O sea, relaciona un olor y luego relaciona con la recompensa, que es ponte el nutriente, en este caso el jarabe se le coloca, uh -huh, pero de esto no sirve de mucho si no le estás dando la proteína necesaria. O sea, tú puedes adecuar a la abeja, acostumbrarla a que vaya a esa flor, pero si esa flor no tiene el aporte nutricional que debería tener, la postura va a decaer y el tiempo que está aquí, antes era cerca de 3 meses, ahora estás llegando hasta 6 meses en lo que es la campaña, ¿correcto? Entonces, uh -huh. lógicamente, es mucho más complicado llegar a término, ¿correcto? Entonces, las estrategias pues tienen que ser ya incluso diferentes y, como menciono, más dirigidas, ¿no? O sea, puede que acá en el norte o en el sur, incluso del mismo Perú, puede ser que la tierra y demás, el suelo, estoy hablando del suelo, lógicamente los nutrientes sean diferentes y la planta tenga un aporte nutricional distinto. La floración circundante puede ser diferente también. Entonces, hay lugares donde, por ejemplo, van a tener mejor desempeño que en otro van a usar la misma torta proteica y a uno le va mejor que a otro. ¿Por qué? Porque descuidan lo que es el aporte de el polen que está ingresando, ¿correcto? Entonces, esto es algo que se tiene que tener muy en cuenta y que la empresa debe entender que si no estamos utilizando las estrategias adecuadas,
Al final de cuentas, tienes cajas que no te están cumpliendo lo que deben hacer, que es polinizar. O sea, no estás optimizando esa polinización, no estás optimizando los viajes de la abeja para que vayan a la flor y posiblemente que eso se traduce en producción de fruto finalmente, ¿no? Entonces, ahora, no solo eso, sino también los aminoácidos, ¿correcto? Eh, es más, yo en cierta manera lo veo hasta más importante, o sea, a ver, no te digo, no me importa nada la proteína, lo que te digo es que la proteína la tengo, ponte como un referente, pero de esto me importan más los aminoácidos, de allí es que les menciono esto, ¿no? Oye, muy bien, por ejemplo, si yo hago un análisis, como por ejemplo acá, ¿no? Hemos tomado polen de la zona, ¿correcto? Por ahí vemos que hay incluso de otras floraciones, ¿correcto? Eso está en los cercos. Pero si Ujú. yo analizo y encuentro un nivel de proteína, ponte 24, se me ocurre, ¿no? 24, 23, 22, por ahí está, digamos, que sale esa cantidad. Pero yo analizo los aminoácidos y me sale que falta isoleucina, que falta metionina, que falta lisina, ¿qué tengo que hacer? Tengo que darle eso que falta, a pesar de que la proteína me dice que está regular. ¿Se entiende? Se entiende perfecto, sí, 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 sí. Siempre los libros Entonces, hablaron de proteína y muchas veces todos nos confundimos y tratamos de las recetas enfocarlas sobre el número final de proteínas, pero tú nos vienes comentando y que tiene que ser aplicable, por eso, digamos, las charlas cuando tienen mucha repercusión, los invitamos a que den la parte, digamos, más técnica con PowerPoint, que es no tanto en el número final de proteínas, sino no olvidarnos que, digamos, la los parte de aminoácidos, los aminoácidos es todavía mucho más importante que correcto. ver el número de la proteína que uno le está dando. Totalmente. Ahora, como ya les mencioné alguna vez, estos son aminoácidos totales. Lo que incluso me importa es más allá, aminoácidos digestibles. Hay que entender que estos aminoácidos están ligados, están con enlaces, ¿correcto? No están libres. Entonces, el uso de aminoácidos libres, si tiene una digestibilidad mayor, por ejemplo, más del 90% de digestibilidad, entonces se aprovecha, ¿correcto? Mientras que en el caso de, el polen o algunos otros insumos macro que incluso usamos en las tortas proteicas, ponte albúmina de huevo, ponte proteína helada de soya y demás, tenemos que esperar que las enzimas corten esos enlaces y que eso se llegue a absorber, ¿correcto? Eh, Perfecto, sí, sí. Hagamos un ejemplo. Ponte que tengo aquí una tirita de papel higiénico, venga, ya. Tengo acá 6 piezas unidas. Tengo una enzima que solo corta cada 3. Listo, tengo 2. Y de estos Ujú. cada... Pero ¿se puede ver lo que estoy mostrando? Sí, 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 lo estoy a pleno estás a pleno, así que quédate tranquilo. sí. Y tengo otra enzima que corta de a uno. ¿Correcto? De a uno. Listo. ¿Qué es lo que tengo que esperar yo? Es que llegue a esto, a uno. Y esto, ¿cuánto de esto se absorbe? ¿Cuánto de esto se utiliza finalmente? Entonces, el hecho de que tenga aminoácidos totales, aún así, no me está dando la información que yo incluso quiero, que busco. O sea, no me está diciendo cuánto se está utilizando, a eso voy. Esto lo puedo ver con aminoácidos digestibles. El problema es que, ojo, es difícil evaluar lo que es digestibilidad en vivo, ¿correcto? Es difícil en un insecto tan pequeño. Necesitamos un equipo más sofisticados para hacerlo. Pero aparte de ello, es que tengo que hacer este trabajo con todos los insumos que se utilizan para nutrición de abejas. Y de allí puedo decir, hey, este insumo tiene un 2% de lisina digestible para abeja, ¿correcto? Entonces, eso es un trabajo bastante tedioso de hacer, pero lo que podemos realizar, cuando menos para acercarnos a esto, es aminoácidos libres o cuando menos insumos de alta digestibilidad. De ahí la importancia. ¿Va? Sigamos. Bárbaro. Entonces, esto es lo que se busca, ¿correcto? Que la abejita, no, ojalá se pueda ver el video, ¿Se está ¿correcto? viendo perfecto, sí? ¿Está Claro. funcionando perfecto? ¿Sí?
que las abejas traen polen de diferente color, que a ver, el color me está diciendo algo, que hay diversidad, pero no me está diciendo nada de que cuánto proteína tiene, de cuánto aminoácido tiene, ni cuánto aminoácido libre, lo correcto, ni aminoácidos de estos se están aprovechando, no me lo está diciendo, pero eso es lo que estoy buscando, busco que haya diversidad. Lógicamente, en arándano, en partos monocultivos, eso es un poco complicado de lograr. Esto es el arándano, esta es la flor, correcto, acá podemos ver. Y eso es lo que busco, ¿no? Busco polinizar, busco que la abeja vaya, le guste, que llegue allí y que no solamente eso, sino que se mantenga la población, que permanezca, ¿correcto? Porque como menciono, ya no son 3 meses, son más tiempo. Ahora, este es un caso muy particular que les voy a mostrar. Acá cerca a esta granja hay polinización de palto y mira lo que está pasando. Las abejas están visitando la granja, ¿correcto? Para tomar los nutrientes que no encuentran en los Claro. monocultivos, encontrar en el alimento de las aves. ¿Te das cuenta? Sí, sí, sí. Entonces, Ella siempre va muy a buscar donde no, probablemente, lo que no hay. exacto, exacto. A ver, incluso se sabe que la abeja puede incluso consumir cosas que pueden tener el grado de toxicidad, pero ante no existir otra alternativa, lo eligen. ¿Correcto? Entonces, lo que quiero mencionar es que de repente a ti te va bien o te va mejor que a otro, pero no sabes si es por esto. A lo mejor las abejas, tú dices, ah, estoy bien, estoy alimentando, o alimento poco, o no alimento incluso, y me va bien ahí en arándano, me va bien en esto, pero no sé, probablemente está pasando esto, probablemente la abeja está llegando a estas zonas y está obteniendo los nutrientes que no encuentra en la flor. Nuevamente, la abeja está yendo al arándano. ¿Cuánta abeja está acá? ¿Se entiende? Sí, sí. Entonces, de ahí la importancia de las dietas artificiales. A ver, hay muchas formas, ¿correcto? La Ujú. suplementación puede ser líquida, puede ser sólida, semisólida. Tenemos acá que se usa en el jarabe, que puede ser en bolsas, puede ser alimentadores internos, puede ser externo incluso. Tenemos la presentación sólida, que es en harinas. Hay formas de espolvorear los marcos, que no lo veo muy práctico. Lo otro es hacerlo de alimentación externa, en cuanto a harina, para que la abeja vaya, pecoree y traiga los nutrientes, ¿correcto? Como si fuera el polen. Y lo otro es pues la torta proteica, la semisólida, ¿correcto? Ujú. ¿Cuál es el problema, al menos desde mi punto de vista? ¿Ok? Desde mi punto de vista de hacer una alimentación externa en cuanto a proteína se refiere, por ejemplo, se me ocurre que colocas la harina, ¿ok? Afuera, ¿qué Ujú. puede pasar? Uno, que los aminoácidos son susceptibles al rayos UV. Las vitaminas también lo son, se desnaturalizan, ¿correcto? Entonces, la forma de aplicar esto de manera externa sería únicamente una dieta ponte barata, que no me cueste mucho, con el único propósito de que fomente el pecoreo, pero que no tenga los insumos caros, ¿correcto? ¿Por qué? Porque vas a perder nutrientes de todas maneras. Claro, de repente una alternativa sería darle sombra, ¿correcto? Pero como estamos viendo acá, esta forma de dárselo, pues no tiene esas características, ¿correcto? Sí, sí. Entonces, lo otro también, que quiero que se entienda, es que la proteína no es la mejor opción dársela mediante el jarabe. ¿Por qué? Porque ya sabemos que la torta proteica únicamente la consume la nodriza. Y el jarabe de azúcar lo consume toda la población que está en la colmena. Teniendo en cuenta que la mayor porcentaje de la población pecorea, y como ya hemos hablado anteriormente, no requiere de proteína, sino de energía, pues eso es un desperdicio de nutrientes. ¿Correcto? Bárbaro. Me gustaría Aquí volver de te... nuevo, ¿sí? ¿Ah? Y que esto se lo ¿Sí? expliques muy bien, porque este para mí, y Ujú. gracias por estar en esta conferencia, es el ABC de entender de lo que es la diferencia entre alimentar y nutrir y la diferencia entre lo que es, digamos, algo energético y de algo proteico, ¿sí? Porque hay mucha Ujú. confusión en las redes sociales. La parte líquida, por lo que nos dijiste, ¿sí? Va Ujú. a toda la comunidad, ¿sí? Correcto. Tanto a las nodrizas como las pecoreadoras. Pero Ujú. nosotros, como apicultores, ¿sí? Nos tenemos que, cuando queremos hablar sobre nutrición y no alimentación, sino de tener abejas fuertes, nos tenemos que enfocar en las nodrizas, no Exacto. necesariamente en las pecoreadoras, porque las pecoreadoras salen
Entonces, ahí es el primer factor, ¿sí? Donde tú nos estás dando un parámetro interesante. ¿Qué significa? Que muchos, y le pedimos disculpas a los grandes laboratorios que se dedican a hacer alimentación, digamos, proteica a base de líquido, ya estamos diciendo que económicamente estamos haciendo un desperdicio porque le estamos dando a un determinado grupo de abejas que no lo necesitan o no es la función por la cual la queremos que la tomen, ¿cierto? Que son las pecoradoras. Sí. La mejor forma de aprovechar incluso esos productos es colocándolo en la torta. En la torta también utiliza cierto porcentaje de jarabe de azúcar. Listo. En ese jarabe, colócale esa proteína y utilízalo en la torta. ¿Me explico? Y ya está. Perfecto. Lo aprovechas mejor. Lo Listo. aprovechas mucho mejor. Ahora vamos al segundo, que es el que muchas veces, no, Perdón, en el perdón, mismo, perdón. Sí, en sí. el sólido, ¿sí? Que muchas veces uno lo Ujú. utiliza tanto afuera o adentro de la colmena. Yo lo he visto y bueno, estuvo interesante que lo dijiste. Hay muchos que se acostumbran a ponerlo, espolvorearlo arriba de los marcos, de los cuadros, pero muchas veces esa abeja, eso rara, hasta a veces lo saca, ¿sí? Porque, digamos, tiende a que esas cosas considerarlas para botarlas de la colmena. En cambio, como dices tú, si se lo dejamos afuera, en resguardo de todo lo que nos dices, ojo, tengan cuidado con el tema de la luz solar, de un montón de Ujú. temas que tienen factor externos, ¿sí? Que ellas lo busquen, se los pongan, digamos, en sus patas recolectoras de polen e ingresen a la colmena, es mucho más aceptable, ¿sí? Es mucho más económico que de la otra forma que tenemos una gran posibilidad de que la echen como un producto extraño. Y después, bueno, obviamente que la torta sería lo ideal. ¿Sería ese el tipo de Claro. escalón que nos explicaste? ¿Entendí bien Sí, para, sí. digamos, por Sí, todas las sí, preguntas que correcto. nos están dando? Correcto, correcto. Sí, exacto. Bárbaro. Debemos tener en cuenta también que, a ver, nosotros usamos micronutrientes, ¿ok? La diferencia entre dietas y dietas no son los macros. Todo el mundo usa levadura, todo el mundo usa proteína aislada de soya, por ahí huevo y demás. La diferencia va a ser los micro, en cómo puedes manejar esto, incluso el tema de aminoácidos libres y demás, ¿no? Justamente estos productos que mencionas tú en que se usan en el jarabe tienen eso, aminoácidos libres. Entonces, mejor forma de utilizarlo, oye, usarlo en la torta, ¿no? Pero ¿qué ocurre? Que se puede desperdiciar en el vuelo. Correcto, es polvo. Correcto, entonces termina desperdiciándose y no es barato. Los micro no son baratos. Comparado con la levadura es barata, ¿no? Comparado con los micro, por kilo es diferente. Lógicamente no se utilizan kilos, pero igual en proporción es caro. Entonces, desperdiciar esos insumos de esta manera no lo veo. Entonces, la mejor forma es la haciendo en torta y si vas a utilizar, como menciono esto, de la alimentación externa en base a harinas, listo, utiliza pero algo barato, ¿no? Algo simplemente con el propósito de fomentar pecoreo, más nada. Pero no inviertas demasiado ahí en colocar una super alimentación de manera externa, no, porque vas a desperdiciar, vas a desperdiciar alimento y vas a perder nutrientes, de todas maneras. ¿Sí? ¿Estamos bien? Sí, continuemos. Listo. Ahora, acá, por ejemplo, vemos energía y proteína, pero de diferentes formas, ¿correcto? Tenemos aquí lo que es azúcar blanca y tenemos lo que es azúcar morena. Ahora, entre estas dos formas, la mejor es la azúcar blanca. Es más refinada y se ayuda a asimilar mejor, se utiliza mejor. Proporciones, en lo que es arándano va de 1,5 para arriba. No puedes usar 1,1. De 1,5, 1,7 incluso. Y se puede llegar, bueno, claro que 2 es un poquito más complicado. También recomendaciones aquí es haces hervir el agua, esperas que se enfríe, ¿correcto? Que entibie y ahí colocas el azúcar. ¿Por qué? Porque si no se va a producir hidroximetilglucural, lo cual es tóxico para la abeja, eso ya lo conocemos, ¿correcto? Entonces, ¿por qué hervir el agua? ¿Por qué? Porque el agua no necesariamente está estéril o tiene por ahí de repente microorganismos que no necesariamente son buenos para la abeja.
Y como todo en nutrición animal, si tú lo puedes consumir, lo puede consumir entonces los animales, en este caso la abeja. ¿Correcto? Pero si tú le vas a dar un agua de mala calidad, entonces lógicamente no vas a esperar que tenga un desempeño bueno. ¿Correcto? ¿Sí? ¿Se entendió? ¿Todo Sí, bien? sí, perfecto, sí, 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 muy claro. ¿Quién consume la torta? Bueno, ya se hemos hablado. Aquí se hizo un estudio donde sacaron las porciones intestinales de las abejas en diferente grupo etario y encontraron pues justamente que son las nodrizas las que consumen la torta proteica. En la torta proteica le colocaron un colorante para poder buscarlo en el intestino, ¿correcto? Ahora, aquí lo que es proteína ideal, lo que les hablé en un momento. Tenemos estos requerimientos de DeGroot, que ya hemos hablado, que es de 1953, que hasta ahora esto debería actualizarse muy probablemente. Existe por ahí una actualización en 2006, pero no actualización como tal, sino que se ha agregado otros nutrientes, aparte de lo que son aminoácidos, ¿correctos? Aminoácidos tal cual lo toma de DeGroot del 53. Pero esto, ojo, no es como un requerimiento en cuanto a los otros nutrientes que estoy hablando, sino más bien que han hecho investigaciones, han encontrado resultados favorables, listo. Entonces ese porcentaje utiliza en tu torta. Pero no es como un requerimiento como tal, ¿no? Lógicamente esto va a variar según la zona, según la época climática también va a cambiar. Estoy hablando de los otros nutrientes que tenemos acá, por ejemplo, tema de los minerales, correcto, de los mini equivalentes. Aquí tenemos todo, esto de acá es del 2006, como menciono, a esto le agregas lo de acá y tienes el requerimiento completo, ¿correcto? Tienes ahí la cantidad de vitaminas, la cantidad de minerales, el tema de los omegas, ¿correcto? Todo esto. Aquí ellos te lo mencionan en miligramos por kilo, yo para que he hecho un ejercicio le coloco en porcentajes, porque eso es básicamente lo que nosotros por ahí trabajamos, ¿no? ¿Sí? Sí, Ahora, perfecto. ¿qué es entonces, sí? ¿Lo que decías algo? No, 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 continuamos, sí, sí. Perfecto. ¿Qué es proteína ideal? Bueno, este es el barril que les traté de explicar de alguna manera aquella ocasión. Esta es leucina. Leucina es el que más se requiere. Acá está, ¿correcto? 4,5. Respecto al resto, es el que más se necesita. Muy bien. Esta leucina me va a limitar el desempeño. ¿El desempeño de quién? De mi colmena. ¿El desempeño por qué? Porque va a tener que intervenir en la producción de jalea real y esto va a repercutir en todo el funcionamiento de la colmena. Entonces, si yo consigo que esta leucina esté en mayor proporción respecto al resto, voy a tener un mejor desempeño productivo de mis colmenas. Esto es lo que estoy buscando, ¿correcto? Ujú, Ahora, hay que tener en cuenta, nuevamente, esto, lo que está en exceso, no se va a usar. Nuevamente es un desperdicio. Esto lo va a terminar usando la abeja como fuente de energía, porque los aminoácidos, como les mencionaba, se pueden destruir. Se destruye un grupo amino nitrogenado y un grupo de ácido carboxílico, que es una cadena carbonada que termina utilizándose como fuente de energía. Entonces, ¿yo quiero darle aminoácidos para que lo utilice como energía? No, ¿correcto? Yo lo quiero que lo utilice para producción de jalea real, ¿correcto? Para el tema proteína. Ahora, ¿cuál es la digestibilidad de la proteína que le estoy dando? Nosotros hemos hecho por ahí unos estudios, ¿correcto? Bueno, aquí hay unos estudios previos que no reportaron, por ejemplo, digestibilidad. Ninguno de ellos reportaron esos niveles de proteína, de por ahí 60. Lógicamente hay algunos que estamos hablando de que es en harina, ¿correcto? En harina puede llegar a 60% tranquilamente. Pero no reportaron, por ejemplo, aminoácidos, solamente uno que Reciclane en el 2021. Y en cuanto a escenario comercial, pues Reciclano también fue uno de ellos. Pero ninguno evaluó la digestibilidad de sus tortas proteicas. Acá tenemos a una de las marcas que ustedes ya conocen, Qatar Reciclano 2022, ese es de acá, perdón, 2022, 2021, dice acá, 2022. Ya. Él analizó todo esto y encontró que la diferencia en el desempeño de estas marcas no estaba en la proteína. A pesar que, miren, hay 16%, hay 14%. Pero encontró que no estaba la diferencia acá, sino que la diferencia estaba en la proporción de aminoácidos, nuevamente. Entonces, vemos ahí qué tan importante es esto, ¿no? En cuanto a digestibilidad, pues nosotros hemos utilizado, bueno, en harina, presentación en harina, utilizamos aminoácidos libres, nuevamente, y encontramos una digestibilidad incluso hasta el 95%. Esto con la torta precisa. Entonces,
la idea es eso, que comencemos a pedir esta información. Ya, uso tales insumos, tales macros, pero ¿cuánto de eso se está aprovechando? ¿Correcto? No estamos, a ver, no estamos hablando de qué aminoácidos son digestibles, pero por lo menos me ayuda a entender un poco mejor qué tan eficiente va a ser esta torta proteica. Ahora, Per- único. O sea, ya per- tengo nivel de proteína, ya tengo nivel de aminoácidos, por ahí ya conozco la digestibilidad, pero ¿qué pasa si todo esto que trabajé, todo esto que mezclé, no le gusta a la abeja? ¿Qué ocurre? Entonces, aquí existen factores que afectan lo que es la palatabilidad. Lógicamente, los suplementos es cuando no hay, ¿correcto? Cuando no hay polen. Entonces, si tienes reservas de polen, de miel, pues entonces va a bajar la palatabilidad. Pero si usas polen y miel en los suplementos, vas a aumentar. Pero hay un problema, es el problema sanitario, que hay enfermedades que se pueden transmitir. Ahora, si tú lo has usado y no te ha pasado nada, bien por ahora, pero espera que eso reviente, que llegue una enfermedad ahí y no te des cuenta a tiempo y lo termines utilizando en tu torta proteica y vas a terminar contagiando a todas, ¿correcto? Ahora, ese es el problema y no solamente de eso, sino que el polen también varía en digestibilidad. Me olvidé de colocar eso, quería hacer una diapo sobre eso, me había olvidado. ¿Por qué? Porque el polen varía, se ha encontrado de 30 a 80% de digestibilidad según la fuente floral que se encuentra. Esto por la cantidad de hemicelulosa, de pectina, de xina, en su concentración en el polen. Entonces, lo que tenemos que tener en cuenta también es que no solamente el polen es lo mejor también para usar de torta proteica. ¿Por qué? Porque incluso allí también hay diferencia. No solo en el aporte nutricional del polen, sino también el tema de que puede transmitir enfermedades y también la digestibilidad del mismo polen. Entonces, ¿qué me queda utilizar? Probablemente azúcar para aumentar la palatabilidad. Pero ¿cuál es el problema de usar más y más azúcar en proporción a los insumos que te dan proteína? Es que vas diluyendo la proteína. Entonces, si tú estás formulando, ponte un 25% de proteína, pero ves que la abeja no lo consume, dice, entonces agarro y le coloco jarabe encima, la humedezco, luego la baño ahí, y jarabe de azúcar y lo coloco. Ya, vas a provocar que la abeja vaya a consumirlo, pero nuevamente has diluido la proteína, entonces ya no es un 25%, de repente es un 20% a lo mejor. Entonces, estás jugando en realidad, y probablemente no estés logrando lo que se busca, ¿no? Perfecto, Ángelo. Me gustaría que vuelvas a donde tenías ¿Dónde? todas las Ajá. empresas acá, porque lo quiero poner Ya. en grande, ¿sí? Ujú. Y quiero que nos Ya. expliques, digamos, eh, cada una, ¿sí? Y qué valor Sí. tienen y qué opinión tienes tú sobre la información esta, ¿sí? Hasta donde Ujú. venimos hablando, si puede ser, ¿sí? Porque a muchos les vamos a dar el tiempo de que lo vayan copiando, pero también para que entiendan, ¿sí? La información Ok, ok. cuando uno Sí. compra un producto, cómo tiene que leerlo y para qué sirve leerlo, ¿sí? Perfecto, perfecto. Listo, está bien. Ahí te lo puse en Bien, gigante. ya. Lo que vemos acá arriba, PC es proteína cruda. ¿Ok? Y todo esto son porcentajes. ¿Sí? Son las diferentes marcas comerciales que existen. ¿Ok? Y acá está el nivel de proteína cruda. Como menciono, acaba de 14 a 22, lo he puesto así decreciente. Y tenemos lo que es estrato etéreo, por ahí para que se entienda, aceite. ¿De? El estrato etéreo se encuentra en el aceite, listo. Entonces, tenemos acá que es un 3.5 que por ahí me sirve, por ahí ayudarme para ver más o menos como que el aceite, como menciono, aporta lo que es omegas. Omega 3 omega 6, va. Entonces, ahora, ¿qué pasa aquí? Y mientras más tenga de esto, más está aportando de estos nutrientes, pero no me dice cuánto, simplemente tengo una idea muy vaga, porque esto es macro, son macronutrientes, no micro, micro sería omegas, ¿correcto? Eso Ujú. sería. Estrato etéreo es macro, proteína es macro, micro ¿qué es? Aminoácidos, ¿correcto? Fibra cruda es macro, por ahí de repente me sirve lo que es la proteína, perdón, la fibra soluble, la fibra insoluble, para entender que la fibra eh, hay fibra que va a reducir el consumo, por ejemplo, porque le da saciedad, mientras que hay otra fibra que le va a servir a la microbiota para poder multiplicarse.
La fibra también puede afectar el tránsito del alimento en el intestino. Se puede demorar más, se puede acelerar más. Correcto. Nuevamente menciono, son 3 horas que tiene el alimento para ser estimulado por la actividad enzimática y por tanto a ser absorbido. O sea, si se destruye pequeñito, luego se absorbe. ¿Correcto? Entonces, si mientras menos tiempo tenga la actividad enzimática, lógicamente menos de estos trocitos va a tener para poder asimilar, ¿correcto? Entonces, esa es la idea. Luego, en el otro cuadro, pues también, ojo, esto no son investigaciones mías, ahí están los autores, ahí está el doy, te lo pueden buscar, son artículos que están publicados. Incluso como mencionó, pues Ricigliano menciona esto, ¿no? Que no se debió tanto a esto, sino más bien a la proporción de aminoácidos, que lo que menciono desde hace un rato, que me importa los aminoácidos. Eso me interesa. Es más, Ricigliano va más allá, va a la suma de deficiencias incluso. Vamos a hablar de eso de repente. No sé si podemos, para temas para que se entienda, a eso voy. Traté de hacerlo como que más digestible, pero si les parece bien, lo explico. Sí, obvio, digamos, acá estamos todos ¿Sí? atentos para llevarnos toda la mejor Ok. información que podamos en el día de hoy. Entonces te voy a dejar de compartir un ratito, ¿puedo? Un ratito ¿Sí? para, por favor, disculpen que, es que, a ver, traté de no hacerlo muy complicado, que se entienda y ya. Porque si no, a veces uno se lleva cosas y la idea es que ustedes lo aprovechen, ¿no? Entonces, por eso mejor traté de hacer más simple. Pero ahorita, ya que veo el interés, mejor de una vez la aprovechamos. ¿Ok? Listo. A ver, disculpen, creo que es la primera vez que hacen esto, ¿no? Un conecte. No, a ver, además, Pero, cuanto más personas están conectadas, mejor y lo están compartiendo en muchísimas redes, así que quédate tranquilo que eh, este, si nos vas a brindar una información que no la teníamos pensada y que se ocurrió hacerla en este momento, bienvenido para todos los que somos apicultores, que estamos aprendiendo estas últimas tendencias de nutrición, ¿sí? Perfecto. ¿Se Ahí ve? te la ¿Se ve agregué, esto? ahí te la agregué, sí, perfecto, ¿Sí? ¿Se ve bien? sí. Bien. Ok, entonces acá tenemos lo que es de Groot. ¿Ok? Ujú. Ya lo hemos visto, nos hemos cansado de verlo. Este es el aporte de De Groot. Muy bien. Según este estudio de Resigliano, él mencionaba que encontró mejor resultado cuando la leucina se encontraba en cerca del 16%, que coincide con De Groot. ¿Correcto? O sea, si hago este análisis, que es básicamente dividir esto, uno entre total 28 por 100, me sale esto, ¿no? Y así. Y encontró que eso debería, la leucina, entonces cuando ustedes hagan sus tortas proteicas, ven ahí los aminoácidos totales del aporte de esa torta, hagan este ejercicio, no dividan, a ver, sí encuentran 16%, perfecto, todos estamos bien, ¿correcto? Y Ujú. luego lo que es proteína ideal. ¿Qué es esto? El barrilito esto es proteína ideal. Como menciono, estos de acá son proporciones respecto a leucina. Entonces, obviamente, si es respecto a leucina, voy a dividir leucina entre leucina. Entonces va a haber 1. ¿Sí? ¿Se entiende? ¿Se entiende? Sí, Uno o sí. 100%, ¿no? Uno o 100%. Bueno, acá está en porcentaje, pero no es porcentaje, este es 1, ¿no? Y luego todo esto lo voy a dividir entre 4,5 y me va a salir esta cantidad. Entonces, esto debo tener en las tortas proteicas. Esto me tiene que servir como referencia. Si por ahí hay menos de esto, puedo tener más, por ejemplo. Puedo tener 0,35, 0,70, por ahí 0,80. ¿Y qué va a estar pasando? Va a estar pasando esto, ¿no? O sea, está de más. Normal. O sea, es mejor que exceda que falte, ¿no? Esa es la cosa. Entonces, listo, si excede, no hay problema. Pues, como menciono nuevamente, es un desperdicio, pero ya está. No vamos a Pero matarnos. pero ¿y en Simplemente, costos? ¿Ese desperdicio en bueno, costos? sí, sí, pero como te hablando de eso, es de que tú estás comprando una torta proteica y no lo puedes cambiar. Ah, Ahora, bárbaro, está bien. si tú estás formulando, lógicamente tienes que llegar a lo más exacto a esto, ¿no? Esa es la idea, lógicamente, para ahorrar. Eso es correcto, totalmente. Son dos puntos de vista diferentes, ¿no? Como te digo, desde el comprador no puede cambiar esto, ¿correcto? Pero selecciona por lo menos la que más se acerque a estas características y desde el que formula las dietas, pues tiene que enfocarse aquí, en esto. La cuestión es,
¿qué herramienta tengo para hacer este ejercicio? ¿Mm? Que uso un Ujú. Excel, uso una calculadora con todos los insumos que tengo, con todo el aporte nutricional de diferentes nutrientes, multiplicarlos por los porcentajes de inclusión, sumarlo y todo manualmente, o usar un software que me facilita las cosas. Aprende. Entonces, de ahí viene la necesidad, ¿correcto? Y me mejora, hace las cosas por mí. Lógicamente tengo que tener criterio técnico también, porque no voy a decir, el software me dice, sí, ¿sabes qué? Utiliza un 70-80% de jarabe de azúcar en tu torta proteica, me sale bien. No, ¿correcto? Entonces también tengo que tener criterio. Y miren, esto es un estudio que hicimos en lo que es diferentes polen, en arándano y palto, si no me equivoco, claro, arándano y palto, en los cercos, ¿correcto? Nuevamente menciono el multifloral, lo que vieron ustedes. Y miren la diferencia, miren. 1,2 de leucina. Bueno, ya vemos la proteína, 20% por la derecha, 27% por la izquierda. ¿Estamos? Pero miren acá, la isoleucina, 0,71. Leucina, aminoácido limitante, el más importante de todos, ¿cuánto? 1,2. Metionina, menos del 0,01. Igual acá. Y miren, 0,83 en leucina e isoleucina, que ¿cuánto hemos hablado que requiere? 4,5 y 4%. ¿Se entiende? Ya. Si yo no tengo esta información, yo no sé cuánto le falta. ¿Sí? Como no sé cuánto le falta, no sé cómo voy a formular. Cuánto yo puedo formular de repente con leucina 2%, 3%. ¿Eh? Pero no sé si estoy cubriendo realmente aquí. ¿Se entiende? Entonces, de Sí. ahí la necesidad de saber cuánto está aportando el polen en la zona. Como les menciono, a los apicultores les viene bastante bien hacer este análisis en lugares donde todos se congregan, donde a todos les importa o a todos les sirve esa información, que es polinización de arándano, de pato, o el que sea. ¿Correcto? Entonces, ustedes se juntan, sacan el polen, lo analizan, ven lo que le faltan y en base a eso formulan dietas. Ahora, Perfecto. Nos ¿se están entendió? preguntando cuáles son los Sí, claro. ingredientes ideales para entonces llegar a una torta. Ya, correcto. Mira, utiliza aminoácidos libres, puedes utilizar, como ya mencioné, por ejemplo, por ahí, bueno, no sé si hablo de marcas, pero creo que todo el mundo conoce que hay insumos que se usan en los jarabes, que ya hablaste, ¿correcto? Que es en líquido, aminoácidos en líquido, Ujú. ¿correcto? Puedes usar lo que es proteína aislada de soya, puedes usar albúmina, ¿correcto? Como mencioné la vez anterior, si es hidrolizada, mejor. Si es levadura hidrolizada también que ha sido destruida, rota y que ha liberado todos estos nutrientes que tienen dentro, perfecto. Desamargada también, porque el tema de que le guste a la abeja también es muy importante. ¿Correcto? Ya Bárbaro. vamos a hablar de esto, vamos a hablar de estas cositas, porque vamos a analizar una dieta en tiempo real, vamos a analizar una dieta que está en internet, que ustedes probablemente la han visto, y vamos a analizar, vamos a ver cuánto tiene de aporte nutricional y cómo es que el software te ayuda a encontrar algo similar, más barato, incluso algo con mayor aporte nutricional, ¿correcto? Vamos a ver esto. Bueno, la digestibilidad ya les hablé de esto, ya les hablé de la palatabilidad. Bueno, aquí tenemos nivel de proteína y eso también quiero que se entienda. Muchas veces la abeja, uno entendería, a ver, escúchame, si yo le doy más proteína en la torta proteica, pues lógicamente la abeja va a preferir la que tiene más proteína que la que tiene menos proteína, ¿correcto? O sea, eso como que me hace hasta cierta lógica, pero no necesariamente. Muchas veces tienen otros factores que influyen. Por ejemplo, en este caso estamos probando diferentes niveles de proteína porque estamos sacando dos productos, uno para multifloral y otro para monofloral, ¿correcto? Entonces, para monofloral lógicamente tiene que haber más proteína, ¿se entiende? Pero nos pasó que el que tenía más proteína, pues lógicamente la textura era un tanto más dura, tenía mayor dureza. Eso lo cuantificamos también y vimos esa diferencia. Entonces, lógicamente, tuvimos que tomar estrategias para poder conseguir una textura similar a la que tenía menos proteína, pero sin descuidar el aporte proteico, lógico, ¿no? Y esto es lo que vemos, ¿no? Cómo fue con el tiempo consumiendo la abeja, ¿sí? Esto, bueno, aquí es como usamos el empaque al vacío para dos cosas. Uno, para evitar oxidación,
¿correcto? Ujú. Y mantener mayor tiempo de vida útil el producto y también para evitar la desecación, para evitar la pérdida de humedad. ¿Correcto? Bueno, también hay otras estrategias, ¿no? De uso de insumos que son higroscópicos, entre otras cosas, para evitar que se sequen. Sobre todo en el tiempo que requieres para que la abeja lo consuma. Ahora, ¿qué pasa aquí? Se hace un corte, ¿correcto? Y la abeja ingresa y cuando usas insumos higroscópicos es que jala agua, la absorbe. Entonces, la humedad relativa de la colmena le va a servir para poder absorber. Entonces mantenerse blanda por más tiempo. Lógicamente esto va a variar según las zonas. Ojo, hay unas zonas donde la humedad relativa es más baja y otras más alta. Lógicamente entonces la textura va a cambiar, ¿correcto? Porque esto se abre, o sea, tiene contacto con el medio ambiente. Entonces, o sea, lógicamente está dentro de la colmena, pero igual tiene contacto. Entonces, ¿qué va a ocurrir aquí? Que muy probablemente en ciertas zonas voy a tener que formular diferente, ponte más humedad en la torta, más humedad para evitar la desecación. También va a variar lógicamente si estamos hablando de verano con una temperatura bastante elevada, lógicamente esto tiende a secarse mucho más rápido, ¿correcto? Perfecto. Y esto pues Déjame es el que texto, vayamos a preguntas porque están muchísimas ¿ya? preguntas Dale, y dale. consultas, ¿sí? Nos dicen, Dale, dale. consulta, ¿las tortas proteicas sufren un proceso de predigestibilidad por medio de las bacterias acidolácticas, al igual que el pan de abejas? Ya, ok. A ver, existen estudios, existen productos que te hablan de eso, ¿no? De que lo dejan, le dan un proceso de fermentación. ¿Ok? Mediante el uso de probióticos, ¿correcto? Nuevamente, recordar qué probióticos necesita la abeja, ¿no? Ya hemos hablado de que hay lactobacilos y demás, pero los demás géneros que también tiene la abeja, entonces va a ser diferente usar lactobacillus como tal, que puedes encontrar, no sé, en ABC o lo que sea, a usar probióticos de abeja. Entonces, ustedes por ahí busquen productos que tengan probióticos de abeja y ese pueden usar, es lo mejor. Ahora, si se da o no la fermentación, si puede ser mejor o no, el problema es la producción de alcohol. La fermentación provoca eso. Entonces, ¿qué pasa con la viejita? Se emborracha. Entonces, lo que hay que hacer es usar insumos de alta digestibilidad. Que puedes usar una fermentación como predigestión, podría hacerse, pero con cuidado, por el tema de los niveles de alcohol. No te lo recomiendo, pero si quieres usarlo, sí. O sea, hay productos que tienen esto para aumentar la digestibilidad. Lo que hacen es usar insumos que son poco digestibles y con ayuda de las bacterias, ojalá y esto ocurra y se libere como quiere que se libere, ¿correcto? ¿Sí se Perfecto. entendió? Sí, sí. Listo. Bueno, y acá usamos el texturómetro para medir justamente esto, ¿no? La diferencia entre usar empaque y no usarlo en cuanto a la textura, cómo variaba la dureza, entre otras cosas. Y vimos, pues, lógicamente, que el que no tenía empaque se endurecía mucho más rápido y eso obviamente lo desafió en verano. Y consumían, ponte, la que no tiene empaque, ¿por qué? Porque está disponible. El área disponible también es un factor de palatabilidad. Aquí está el mayor área de superficie expuesta. ¿Correcto? Pero como se iba secando, luego preferían la que está en el empaque. Entonces, definitivamente, el empaque te ayuda a mantener las características de que sea blando y que la abeja pueda consumirlo por mayor tiempo. Lógicamente, esto te sirve, por ejemplo, en arándanos, cuando no vas a visitar pues continuamente, tienes que coordinar incluso con la empresa para poder ingresar, entre otras cosas, ¿no? Entonces, te ayuda bastante en ese aspecto. Bueno, Y acá si, tenemos y si algunos de los parámetros salimos, que... disculpe, y si salimos del tema del arándano y nos vamos a, Ajá. porque de los que nos comentaste recién de la torta proteica esta, ¿sí? Porque Mm. obviamente estamos hablando para todo el habla hispana y Sí, sí, hay sí. países donde no entra, digamos, ningún producto de lo que estamos hablando en el día de hoy. ¿Tú Ujú. recomiendas que las tortas proteicas, por más que sean hechas caseras y con los ingredientes que ellos encuentren, siempre llegando a los niveles que vos nos dijiste que sean deseables, que se Ujú. envasen al vacío?
Y para tener estas características, como te menciono, de, a ver, ¿qué pasa con los aceites? Se oxida, se enrancia, ¿correcto? Entonces, el tiempo de vida, o sea, tiempo de vida útil en anaquel, ¿se entiende? O sea, el tiempo que yo puedo tenerlo en stock, porque desde que lo produzco hasta que lo vendo o hasta que lo uso, ¿correcto? A ver, esto tiene algo, a ver, no sé cómo explicarlo, porque no hice depósito de esto, pero, a ver, ponte que tienes una mezcladora, ¿ya? Una mezcladora de una capacidad de 50 kilos, ¿ya? Pero tú ahora no necesitas 50 kilos. Dices, no, necesito 20. Voy a preparar 20 kilos en un equipo hecho para preparar 50 kilos. ¿Qué va a pasar? Que no va a ser uniforme. Y no solo a proteína, aminoácidos. No va a ser uniforme. Cada torta que saques, cada muestra, va a tener un aporte diferente de aminoácidos. Entonces, muy probablemente vas a ver que colmenas responden bien a la torta y otras colmenas que no responden bien a la torta. Entonces, el problema es la torta o es una mezcla. El proceso de mezclado no se hizo adecuadamente. ¿Se entiende? Y como lo Sí. menciono nuevamente, más importante que la proteína o que macronutrientes son los micro, en este caso, los aminoácidos. Entonces, para tener un buen coeficiente de variabilidad, que es lo que llamamos nosotros, que debe estar arriba del 80%, entonces necesito tener por lo menos el 80% de la capacidad del equipo debe prepararse. O sea, ponte, si es de 100 kilos, mínimo que puedo preparar son 80 kilos en ese mezclador. ¿Correcto? Si Sí. lo hago en menor capacidad, ya no estoy mezclando de manera homogénea. ¿Ve? Ese es otro tema, por ejemplo, no lo he contemplado acá, pero podría ser de repente más adelante por hablar de este tipo de cosas. Tiempos también es importante. No, que si lo dejo más tiempo va a mezclar más. No, más tiempo se desmezcla. Tú ya llegaste a mezclar bien y le das más tiempo, ponte, si la mezcla es de 10 minutos, 15 minutos, dices, no, lo dejo 20 para que esté bien mezclado. No, 20 minutos ya comenzó a desmezclarse. Ah, Así mira funciona. tú. ¿Se da cuenta? Entonces, y no solamente en lo que es mezcla de harina, sino lo más complicado probablemente y más costoso en cuanto a energía, energía eléctrica, entre otras cosas, es ya volverlo torta, o sea, un alimento semisólido, ¿correcto? Entonces, tenemos que tener en cuenta que hay que mezclar en dos partes, en lo que es harinas y después mezclar homogéneamente en lo que es ya la torta, en volver un semisólido, en colocar todo lo que son líquidos, ¿correcto? De mezclas, el aceite, el jarabe, el promotor, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, eso también es un factor muy importante. Entonces, hiciste toda la chamba anterior. Sí, usé insumos altamente digestibles, en la proporción de aminoácidos lo cuidé bastante bien, elegí insumos con buena palatabilidad, a la abeja le gusta todo, pero mezclé mal y fallé ahí. Peor, en la zona donde estoy preparando el alimento no tiene las condiciones higiénicas. ¿Se entiende? Entonces, o sea, hay varios factores que tener en cuenta, no solamente es preparar y preparar, ¿correcto? Entonces, esto también sirve para entender por qué a veces nos pasan cosas que no funcionan, que esto, que lo otro. Pueden ser varios de esos temas que podrían estar influenciando ahí, ¿correcto? ¿Sí se entendió? Sí, se entendió perfecto. Listo. Bueno, acá tenemos un estudio de polinización donde justamente el que tiene más proteína nos dio mejor rendimiento. Miren, acá a la derecha tenemos abejitas, ¿correcto? Mientras que el que tiene menos proteína, pues tiene menor población de abejitas. Ahora, hablando de insumos alternativos, ya que quieren hablar de insumos, de qué puedo usar para las tortas proteicas. Esto es lo que les mencioné. Mire, acá hay un producto que está a base de lupino y no sé, espérate, y de algas. Ya, acá está, extracto de algas. Eh, y esto, bueno, por ahí saludos, no lo volvió a contactar, pero hizo contacto, perdón. Él usaba en el jarabe de azúcar, con el propósito de aumentar postura, etcétera, etcétera, bla. Bueno, como les menciono, mejor no lo uses ahí, úsalo en la torta proteica, ¿correcto? ¿Por qué? Porque al final es la abeja quien va a consumir, la nodriza quien va a consumir esa torta proteica. Entonces, ¿se puede usar algas? Se puede usar algas. ¿Se puede usar leguminosas? Se puede usar leguminosas, pero ojo, no esperes el mismo resultado, porque la digestibilidad es diferente. ¿Se entiende? Entonces, si no tienes otra opción
quieres usar leguminosas, ¿cuál es el problema de las leguminosas? Es que tienen inhibidores de proteasa. El soya lo tiene, ¿correcto? Entonces necesitas inhibir esto, o sea, destruir esos inhibidores. ¿Cómo? Con calor. Creo la charla pasada también lo mencioné, cerca de 60 grados, 70 grados, por 10 minutos por ahí. Al seco, mejor. Bueno, también si lo quieres calentar con agua, pues también lo puedes hacer, ya depende de ti. Eh, y luego esto lo secas, lo vuelves harina, talco nuevamente, o sea, la granulometría también es muy importante, ¿correcto? No solamente porque la abeja pueda consumirlo, o sea, tú dices, no, debe ser chiquito para que la abeja lo pueda morder, lo pueda ingerir, sí, pero no solo eso, sino también por la actividad enzimática, ¿ok? La actividad enzimática, imagínate este papelito acá, la actividad enzimática va a ser por los bordes, pues, porque es lo que tiene expuesto, ¿correcto? Pero es Ujú. diferente a que esto sea más pequeño. Si es más pequeño, la actividad enzimática va a ser mayor, va a ser más fácil de digerir. Así de simple. Entonces, por eso también el tamaño de la granulometría es muy importante, por esa razón. Nuevamente recuerdo que tiene 3 horas para que esto ocurra. ¿Se entiende? Entonces, es lo que tenemos que hacer, optimizar siempre. ¿Correcto? Perfecto, Por sí, aquí sí. vemos, por ejemplo, el uso de leguminosas sin tratamiento térmico y con tratamiento térmico. Sorpresa, ¿qué que se consumió más? El que tiene tratamiento térmico. Por ahí hay frijol negro, por ahí hay arveja verde. ¿Cuál le gustó más? Arveja verde. Listo. Por ahí datos, por así decirlo a ustedes. Entonces, para que entiendan cómo es que la abeja responde a esto. Ahora, ojo, ojo, hay que tener mucho cuidado, porque uno dice, no, este insumo lo está comiendo. Sí, yo estoy viendo que lo está comiendo, porque yo veo, reviso y ya no hay esta torta. Pero lo está consumiendo o lo está botando. ¿Eh? Entonces coloca un piso higiénico. Si es un insumo que normalmente no se usa, coloca un piso higiénico y evalúa. De repente lo están carcomiendo, lo están botando. ¿Por qué no les gusta? Porque tiene ciertos niveles de toxicidad. Probablemente la abeja puede distinguir eso y comienza a botar. Entonces usa un piso higiénico y ves, ah, sí, efectivamente. Por ejemplo, les mencioné, creo que productos lácteos, o sea, proteína de origen de leche, correcto, no de leche, sino más bien de estos sustitutos lácteos que se da a terneros, que se da por ahí Ujú. a lechones, correcto. Ponte que me pasé de lactosa, porque ya les hemos hablado que la lactosa es tóxica. La maltosa también es tóxica, no la encuentro en la garrobina, por ejemplo, ¿no? Ese dulce del garrobo, no sé Sí, cómo sí, lo conocen sí. en otros países. Ya, la robina también. Entonces tiene maltosa, entonces de repente lo están consumiendo o lo están botando. La maltosa tiene que estar menos de un 5% en la torta proteica, en la formulación final. Debe estar menos del 5%. ¿Correcto? Porque vamos a decir a unos, ah, sí, pero yo sí he visto que lo he comido. Lo habrá comido, lo habrá botado, ¿correcto? O de repente si el nivel de maltosa no llegó a un nivel tóxico, pues probablemente sí, probablemente lo están comiendo, pero no lo están aprovechando del todo, porque la maltosa no es digestible para la abeja. Nuevamente. Entonces, la idea es ayudarle, no darle más trabajo, ¿correcto? Entonces, elige pues insumos que son más digestibles. El tema de la lactosa que les hablé es un 2% máximo. Entonces, tienes que ver si en tu concentración final, cuánto de lactosa tienes en tu formulación final, en tu torta proteica. ¿Para qué? Para que te ayude a tomar decisiones. ¿Correcto? Bárbaro, sí, sí. ¿Entendió? Sí, sí. Y por allí también hay una tendencia en el uso de harina de insecto. Esto se basa en qué? En que la abeja, cuando tiene demasiado estrés nutricional, ¿qué hace? ¿Qué hace? ¿De dónde obtiene la proteína, los aminoácidos? Lleva al canibalismo, Claro. ¿correcto? Entonces, en teoría, debería funcionar el utilizar insumos de origen insecto para alimentar abejas, en teoría. ¿Correcto? Eso todavía está en análisis, está en estudios todavía. Por ahí he escuchado que hay estudios con harina de zángano, ¿correcto? Por Ujú. ahí este de caso es tenebrio, pero estos insumos, todos los que acabo de mencionar, tienen un limitante, precio. ¿Por qué? Por volumen de producción. Claro. Es así, correcto. Yo te digo, oye, sí, mira, esta harina de tenebrio tiene un 80% de proteína. Tú, tiene 80%, pero ¿cuánto me cuesta? No sé, 70, 80, 100 soles el kilo. Gracias. ¿Me entiendes? Entonces, a eso vamos.
¿no? La idea que es que de repente estos insumos, como menciono, son probables en un futuro, si se encuentra una masificación en producción de estos insumos y otros más, probablemente pues sí sea económico y puedas utilizarlo, ¿no? Lógicamente, todo insumo tiene pros y contras. Ahí está tu experiencia, en cuánto nivel puedes usar y qué problemas tienes, ¿no? De usar uno u otro insumo. La línea de insectos, el problema principal es el tema de aceite, tiene demasiado aceite y el tema de la oxidación de este aceite también es bastante rápido. Entonces, tienes que usar estrategias nutricionales para que este insumo pueda mantenerse en el tiempo. Entonces, son varias cosas que debes tener en cuenta para poder utilizar insumos, no solo usarlo ya, y sobre todo si estás hablando de insumos nuevos que no se suelen utilizar, ¿correcto? ¿Sí se entendió? Se entendió. ¿Y ya has probado tú utilizar esto? ¿Has hecho por lo menos para ti alguna prueba de realizar Estas son mis con fotos. harina de zángano? No, harina de sangre no he usado. He usado esto de acá que acabo de mencionar. ¿Por qué? Porque el sangre no es costoso producirlo. Es muy costoso y es por temporadas incluso, o sea, si no quieres que te cueste mucho, que sea por este tema natural, ponte, pues, cuando hay bastante recursos, ¿no? Pero tú requieres un insumo durante todo el año, o sea, hablando ya de algo que te sirva, que te funcione, un insumo. Si escasea, ponte la levadura de cerveza, ¿qué hacemos todos? ¿Se entiende? Sí, Ponte, sí, sí, no, que sí. en invierno no hay levadura de cerveza, nadie produce levadura de cerveza, ¿qué hacemos? Entonces, esa es la cuestión, ¿no? Entonces, por ahí se usó estas Pero y con el alternativas, tema ¿no? esto de lo que tú estás estudiando, y estas son fotos tuyas en el tema de insectos, la Ujú. posibilidad de que estemos incorporando algunos pesticidas o algo que han tenido esos Mm. insectos, Existe no eso, corremos riesgo de que, digamos, por más completamente. que la parte nutricional sea muy buena, nos encontremos con un nuevo factor o un nuevo enemigo que Correcto. es que a base de la nutrición ingresemos a nuestras colmenas pesticidas que no los traen las pecoreadoras, sino que directamente las nodrizas estarían Ujú. distribuyéndolo adentro de la colmena. Correcto. Sí, tienes toda la razón. O sea, hay varios puntos de vista y qué bueno que lo mencionas, porque efectivamente así es. O sea, a eso voy. Cada insumo tiene pros y contras. No es solo porque uso y ya, y sobre todo cuando estamos hablando de insumos nuevos. Es correcto. Por eso de ahí, eh, estos insectos, bueno, son producidos de una manera, ponte, o sea, todo en laboratorio, ¿correcto? Entonces ahí no tienes ese riesgo, ¿correcto? Pero en zánganos, y si hay enfermedades en los zánganos que son transmitibles por la Claro, abeja, o otra sea, de las cosas hay también por es eso, eso, o sea, sí. hay, correcto, entonces hay varias cosas que hay que tener en cuenta, ¿no? Por eso mismo opté por otra especie, ¿correcto? Tenemos en cuenta que, pues, es menos probable que haya enfermedades en común a eso. Entonces, y la disponibilidad, como menciono, es económico comparado con zánganos, eso, ¿no? Comparado con zánganos es mucho más económico esto. Pero como menciono, esto está en prueba, está todavía, como menciono, el tema del costo es complicado, ¿correcto? Pero si alguno de ustedes por ahí comienzan a producir esto en masa, pues probablemente sea una alternativa bastante interesante para ustedes. ¿Sí? Perfecto, Ahora sí. vamos a lo que nos trajo aquí, que es el uso de software. ¿Estamos bien? Venimos muy bien. ¿Cómo vamos con el tiempo? ¿Está perfecto? No, Un muy un bien, sí, segundo. sí, 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 no, no, venimos bien. No quiero aburrir, ¿eh? No, para nada, no se fue nadie y se están Bien. abriendo más plataformas, así que quédate tranquilo. Perfecto, perfecto. Disculpen, boté un poquito de vista, pero un poquito. Bien, vamos a usar un software que me va a permitir tener todos los insumos que yo ya... Ojo, yo debo tener, para usar este software, debo tener precio del insumo y el aporte nutricional del insumo. Las dos cosas, ¿ya? Lo que vimos ahí, de macros y micros, todo eso debe estar. O sea, ¿cuánto de proteína tiene ese insumo? ¿Cuánto porcentaje? ¿Cuánto de energía? ¿Cuánto de fibra? ¿Cuánto de sateterio? ¿Cuánto de aminoácidos? ¿De qué aminoácidos? ¿Correcto? Todo eso. Si tiene o no el tema de, ¿cómo se llama? Minerales, entre otras cosas también. Todo eso debo colocar. ¿Se entiende? ¿Se Muy bien. entiende? Sí, sí. Esto, bueno, este software, existen muchos otros, pero este de acá es mucho más amigable, ¿ok? Sobre todo para uno que recién está ponte, empezando, le es mucho más fácil, hay otros que son mucho más complicados. Eh,
Y este software A es ver, el si Animal vuelves, Space. para no ir tan rápido, si nos comentas algo un poquitito del anterior, así van tomando nota de cuál es. Sí, yo les muestro el software, lo muestro de una vez. Una vez vamos, ¿ok? No, no, para que copien si quieren, en, digamos, el HTTP, viste, de donde lo decías recién, ¿sí? ¿De qué, de qué? Que de dónde lo pueden bajar el software, ¿sí? Ah, ya, por Ahí. eso aquí estoy. Estoy en el software para que lo puedan ver. Aquí está, Ujú, este es Space Animal Nutrition, ujú. ¿correcto? Pueden entrar ahí, lógicamente esto es con suscripción, ¿correcto? Ahora, ¿qué pasa aquí? Que yo voy a colocar insumos. Ponte, a ver, vamos a buscar acá, levadura. Aquí estamos, vamos a ver. Vemos precio, vemos cantidad de nutrientes que aporta, ¿correcto? Proteína 45, lisina, metionina, todo esto es lo que aporta. Todo eso lo tengo que cargar ahí, lo coloco, ¿correcto? Y este software es bastante bonito porque te ayuda a acelerar el proceso. Ponte que yo tengo esto, levadura, pero mi compañero, ponte, yo tengo la opción de eh, hacerlo también en celular, hacer esta formulación en el celular. Entonces yo estoy en oficina y otro está en campo, le digo, oye, me falta torta proteica. Ah, listo, entonces vamos a formular. Yo lo comienzo a formular desde el campo. Ahora acá, Animal Space. Y aquí estoy, en el celular. ¿Correcto? Y puedo hacer la Ujú. formulación de la dieta que necesite. Y de acá lo descaro y se lo mando a quien tenga que mandarlo. Ahora, ponte que tal persona no tiene ese insumo. Dice, oye, he probado este insumo y es buenazo, pero la otra persona no lo tiene. Dice, oye, pero pásamelo. Para hacer toda esta chamba de colocar precios, de colocar los nutrientes y todo, digo, no, mira, ¿sabes qué? Te lo comparto. Acá está el código, copia eso y vas a tenerlo. Entonces, cuando este código lo copias, lo pones acá y le das aquí y te aparece, ¿correcto? Bueno, en este caso sale error porque es el mismo, pues no, ya lo tengo acá, Está bien, sí, 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 ¿correcto? es entendible, Entonces, sí. pero me permite eso, fácil, ¿correcto? Es más, una dieta también lo puedo pasar de esa manera y otras cosas, ¿no? Ahora, entonces vamos, tenemos el insumo, ¿correcto? Hay varios tipos de levadura, etcétera, etcétera. Ahora vamos acá, vamos a utilizar, espérame, allá, ¿sabes qué pasa? Que también es porque estoy acá. Voy a cerrar sesión, estoy en dos dispositivos al mismo tiempo. Cositas que pasan en vivo. Espérame, espérame Está un bien, no hay ratito, problema. ahorita lo recargo. A todos les decimos, vayan compartiendo esta hermosa charla en las distintas redes, conferencias. Recuerden los martes que tenemos entre apicultores, los jueves este tipo de conferencias con especialistas, con sus presentaciones a nivel académico. Y a partir del domingo, Jorge Toro con su Aprender Apicultura. Así que bueno, ahí volvemos de nuevo, Ángelo. Ya estamos. Ahí estamos. Listo. Ahora, lo que vamos a hacer es evaluar una dieta que está en internet. Es esta. ¿Ok? Voy a hacerlo grande para que lo puedan ver. Tomen fotito o apunten por ahí. ¿Sí? A ver, sí. Si la puedes dictar un Correcto. poquitito, a ver si Ahí si se ve. está. Sí, esa es Exacto, ahora sí una se ve. dieta Ahí se ve perfecto, sí. que pueden Vamos a encontrar en darle, internet. le vamos a dar Sí. tiempo a las personas, así toman nota, ¿sí? Pusiste Claro. que Sí, no estoy diciendo que esta es polvo. la super dieta o es la que debes No, usar, sino pero que vamos a analizar. Vamos a analizar. lo ¿Ok? bueno es que agarremos que sea factible, o que haya mejores, o que haya peores, o Ujú. algo es sobre lo que, sobre una que elegiste, vamos a después pasarlo Ujú, al software. Entonces, ujú, exacto. tenemos ¿Lo tienen? yema en polvo, 2 kilogramos, Ujú, proteína de soya, 2 aislada. kilos, Ujú, aislada, 2 kilos, ujú, levadura de cerveza, 22 kilogramos, azúcar preferentemente blanca, por lo que nos dijiste, es ujú. 27 Sí, sí, sí. kilogramos, ácido cítrico, 500 gramos,
¿En gramos o en mililitros se Lo puede hacer estamos poniendo en gramos. Lo estamos poniendo en en gramos. gramos? Lo estamos poniendo en gramos. Perfecto. Sí. El vinagre Todo de en kilos. manzana, de manzana, 500 mililitros. Canela, 600 gramos. ¿Qué tipo de canela o en qué formulación va la canela? Canela es para darle saborizante, es lo que entiendo. No, no, no es mi forma, es una que está en internet. Perfecto. Correcto, está en polvo. Aceite de maíz, 2 litros y Ujú. agua, 12 litros, ¿sí? Eso nos Correcto. da, digamos, todos los ingredientes que vamos a compararlos ahora en Ujú. lo que es utilizando el software, esta receta que seguramente habrá muchas en internet. No vamos ahora a preguntar por qué cambiar una por otra, sino tratar de haber elegido una y ahora pasar toda esa información a este software Ujú. para ver qué tipo de información nos va a dar utilizando estas últimas tecnologías. Listo, ya ahora sí, puede salir de Listo. ahí Ya está. y nos vamos ahora, ¿sí?, a la parte del... Ujú. Entonces aquí vamos a poner los insumos que menciona. Bueno, aquí yo no tomé fotitos, así que vamos a poner. Bueno, no tengo yema, no tengo ese producto, no lo tengo seteado, pero vamos a usar lo que es albúmina, ¿ok? Como ¿Mm? un sustituto. Proteína de soya. Vamos a usar levadura. Vamos a usar ácido cítrico. Lógicamente, A como todo, menciono, todo esto tiene un precio. claro, Colocaba a un precio. todo lo que lo están viendo, él en este momento, en vivo y en directo, está cargando esa receta en este software. Ujú. Canela, aceite de maíz. Ya. Lo que es azúcar y agua lo poner como jarabe, ¿correcto? Ujú, Jarabe de azúcar sumando pues los kilos que tienen ambos. ¿Correcto? Hasta ahí estamos. ¿Sí? Lo voy a poner en kilos porque es lo que me menciona vamos a colocar aquí. Albúmina, que es la yema de huevo, 2,5. ¿Sí? La proteína generada de soya es de 2. Levadura, 22. ¿Sí? Ácido cítrico 0,5, vinagre igual 0,5, canela 0,6, 2, ¿sí? ¿Está bien hasta ahí? sí, sí, Y el jarabe de perfecto. azúcar, vamos a hacer la suma, ¿no? Que es 27 más 12, 39. ¿Estamos bien? Ujú, Siendo un total de 69 kilos. ¿Estamos? perfecto. Muy bien, vamos a poner acá. Ahí está. Muy bien. Listo, el software ya calculó lo que yo he colocado, ¿correcto? ¿Cuánto Ujú, tiene de proteína? 19%. ¿Qué hemos hablado? Que debería ser lo mínimo, por ahí 23, 25, ¿correcto? Incluso el óptimo ajá. sería 25, 30. ¿Cuánto estamos dando? 19. Así Pero ahí que de repente es más, es más. esa receta ¿Ah? que Ujú. puede ser muy conocida, ya nos está diciendo que a nivel de proteínas totales, ¿sí?, nos está dando por debajo de lo recomendable. Correcto. Ujú. ¿Sí? Muy bien, entonces, bueno, ahí vemos algunos nutrientes, micronutrientes, correcto, arginina, valina, leucina, entre otras cosas. Y vamos acá a calcular el contenido nutricional. ¿Sí? Bueno, Ujú, perdón, acá a reformular. Vamos a reformular, bueno, en este caso me dice el precio, ¿cuántos son? 10 soles. ¿Sí? Estos en soles, bueno, acá aparece dólares, pero está en soles, ¿correcto? Y ujú, vamos a fijar lo que no es proteína, lo que es funcional. O sea, estos son aditivos funcionales para regular pH, ¿correcto? Entonces vamos a fijarlo, 0,24, 0,4, lo de ojo libre, el jarabe de azúcar, vamos a ponerle entre 50 y 57. ¿Cuánto le vamos a fijar? 0,868.
Tú a base de lo que Mm. viste, estás modificando algunas cosas para tratar de elevarla a 24%, ¿cierto? Sí, lo que vamos a hacer ahorita es que el software me encuentre una fórmula más barata Ujú, con lo mismo, que me juegue los proteicos, que me juegue los proteicos, que yo elija otra forma de combinarlos. Los que son funcionales los dejo tal cual, los fijo, según lo que está en la fórmula, correcto, en porcentaje, lo fijo, para que no se ujú. mueva. Solo se van a mover los proteicos. ¿Estamos? Ujú. Bien, está. Reformular. Bien, estaba a 10 soles y ahora está a 6. Pero Así vamos a que ver cuánto abarataste proteína me está dando. y ¿cuánto te está dando ahora en proteínas? 17%. Ahora voy a subirlo. Voy a ponerle, ponte un 25, ¿ya? O 23 para no forzarlo mucho por los insumos que tiene. Mira, casi el mismo precio y me está dando ¿cuánto? 23% de proteína. Vamos a ver cuánto hace 25. 13. Ahora vamos a ver si le podemos, acá le podemos poner 45. Puedo jugar ahí. Me llega a 11, pero con 25% de proteína. ¿Correcto? O sea, hay otras opciones que me permite obtener mayor proteína, incluso con valor similar, o de repente un sol más, 2 soles más. ¿Vieron la diferencia? Llegamos a 7 soles, creo que fue, el primero, Sí, ¿correcto? Llegó a 7 soles, o sea, son 3 soles menos por kilo. Ahora produce 100 kilos, ¿correcto? Sobre todo estamos hablando pues, de los nutricionistas, los que venden tortas proteicas producen gran cantidad, ¿correcto? Toneladas, ponte. Entonces, ¿cuánto es eso de ahorro? ¿Se entiende? sí, sí, y para todo el habla hispana que no conoce, digamos, 3 soles, estamos hablando casi de 90 centavos de dólar. Sí, claro, más o menos. A ver, vamos a ver si le dejamos un tanto libre. Ok. Jarabe de azúcar vamos a dejar en 40 para que agarre como 40% de producción. ¿Ya? O no, lo mismo, para que no digan que es precio. 35. Ah, mira, date cuenta que la albúmina no lo está usando por precio, 60 soles kilo. Proteína helada de soya, 66 soles kilo, aproximadamente. Bueno, va a variar según sus países. Y Claro. bueno, pues está mucho más barato, ¿correcto? 5, casi la quinta parte del precio. Entonces, ahora vamos a ver esto. Vamos a fijar esto en 5. Vamos a ver cómo queda. Mira, llega a 10 soles, 25. Voy a tratar de jugarlo un poco más. Por ejemplo, aminoácidos, se me ocurre. ¿Qué pasa? Que este núcleo que acabo de colocar tiene aminoácidos libres, por lo tanto tiene mayor digestibilidad, tiene ya los probióticos, que ya hemos estudiado cuáles son los que funcionan, tenemos premezclas de vitaminas y minerales. O sea, ya tenemos funcionales que me ayudan a poder conseguir lo que es que haya mayor absorción de estos nutrientes, mejor aprovechamiento, salud intestinal, entre otras cosas. Pero ahí les mencioné, correcto, que los probióticos se encargan de eso, de controlar la salud intestinal. Y Ujú. también un aminoácido es importante, que es el glutamato, que ayuda a que el tamaño de la vesícula sea más grande y por tanto me da mayor área de absorción. ¿Sí? Perfecto. Entonces, vamos a ver acá, la leucina está en 1,6. En anterior, espérate, acá creo que no tengo la diapo. ¿Dónde estaba? Leucina. Estaba en 1,3. Ahora, 1,3, 1,6, ¿pero de qué? El otro era de 18, 17%, 18% creo, ¿no? No me acuerdo. Y ahora estamos hablando de 1,6% de 25. Es más. ¿Se entiende? Ahora, acá también hay una opción de balance de aminoácidos, lo que le acabo de mencionar a ustedes, proteína ideal. Pero el problema es que aquí no lo va a sacar de abejas.
Así que lo tenemos que hacer antes. ¿Correcto? Por ejemplo, aquí ya lo tengo. Voy a guardar. Y acá descargo. Pero un Excel para hacer el ejercicio. ¿Correcto? Ahora aquí. Vamos a hacer lo que es los aminoácidos respecto, ¿se acuerdan? Al total, ¿correcto? Vamos a sumar los aminoácidos por acá. Listo. Listo. ¿Sí? ¿Estamos? Sumamos todos los aminoácidos, ¿correcto? Sí, Listo. sí. Ahora vamos a dividir cada uno. Y vamos a poner... Uy, fijarlo. Prácticamente este modo. Miren qué pasa con la leucina. ¿Está en el 16%? Está Si lo menos. agrandas para que lo podamos ver un Sorry, poquitito. sorry, sorry. Perdón, perdón. Ahí está. ¿Se Ahí ve? está. Ahora sí. Y hablamos que debería ser un 16%, ¿correcto? Aquí está. Ujú. Bien. Ahí está, 16%. ¿Correcto? Y estamos en Sí, 14%. Ahora vamos a hablar de deficiencias de aminoácidos. ¿Qué es esto entre cuál? El limitante. ¿Sí? Espero que esto no los aburra. no, 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 está bien, digamos, mientras que tú nos expliques, digamos, porque muchas veces te imaginas que obviamente invitar a técnicos y más a personas como tú que se dedican a estudiar y trabajar en empresas que se dedican a la elaboración de tortas proteicas, multivitamínicos, después ser asesor externo, obviamente que tú manejas determinado control de matemáticas, volúmenes y todo eso que, bueno, muchas veces a los apicultores de campo, ¿sí? De lo que estamos con el overall se nos complica un poco, pero siempre es interesante ver estas cosas y obviamente que con el tiempo no lo vamos, quién sabe, en tiempo real como puede ser ahora en vivo, entenderlo, pero al quedar grabada la conferencia y obviamente si mandan alguna consulta y después nos tomamos el trabajo de responderle, van a ir entendiendo un poquitito más de todos estos números que nos estás mostrando y lo importante que es analizar los productos mediante planillas de cálculos o en el caso de lo anterior, en el software. Ya, correcto. Miren, ¿qué está pasando a nivel de aminoácidos? Lo que hemos hablado de proteína ideal. Ok, correcto, está en uno, pero los demás hay que hacer la diferencia. Entonces encontró, Prisigliano en 2022, encontró que la diferencia de deficiencias, es decir, si al requerimiento de Groot en base a proteína ideal le resto lo que está aportando el suplemento, ¿qué ocurre? Que va a dar una deficiencia. Listo, esta deficiencia, este valor negativo, lo tengo que sumar. Negativo con negativo se suma, ¿correcto? Y las tortas que encontró con menos la que
Está en PPT. Estas tortas, correcto, Ujú. estas tortas que probablemente todo el mundo conoce, correcto. La diferencia entre ellas fue eso, la proporción de aminoácidos. Para que no digan, lo digo yo, ahorita le voy a mostrar. Esta es la vez que más han dejado de presentar. Estamos haciendo récord. Está bien, no te hagas problema. Listo. Ok, este es el estudio, ¿sí se ve? ¿Sí? Listo. Acá. Este es el aporte, según ese estudio, este es el aporte de aminoácidos de esas marcas, ¿correcto? Ujú. No lo puedo cambiar. Estos son el aporte de los aminoácidos y esto es en base a leucina, lo que acabamos de hacer. Y esto es la deficiencia. Esta es la suma total de deficiencias y ahí encontró que la que tenía menor valor negativo, le salió mejor. Funcionó mejor. ¿Funcionó mejor en qué? En postura, en población, en acopio. ¿Correcto? Entonces, eso es lo que debemos buscar en las tortas proteicas. ¿Se entiende? Tanto ¿Sí? como consumidor como en el caso de los que elaboran tortas proteicas. ¿Tienen preguntas? No, 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 digamos, están muy atentos, digamos, con respecto a lo que estuviste hablando. Después, bueno, el tema que de hervir el agua, nos preguntaban si por ser agua potable también hay que hervirla, eh, Ujú. y en caso de que sea agua de ciudad en el cual nos encontramos con el tema que viene con mucho cloro, si hay que dejarla estacionar 24, Claro. 48 horas para El- que se vaya. Ujú. ¿Qué nos puedes decir sobre la parte, digamos, también del agua que estuviste hablando? En realidad, lo que es este cloro, lógicamente va a intervenir en lo que es los mini equivalentes, ¿correcto? Nosotros cuando tomamos bebidas electrolíticas, cuando sudamos mucho, perdemos sales minerales, ¿correcto? Las reponemos con bebidas, con sales minerales, que son, por ejemplo, cloro, sodio, potasio, ¿correcto? Ahora, si hay un desbalance, provoca diarrea. ¿Diarrea patológica? No, porque no es un agente patógeno que está realizando. Que lo está generando es la cantidad de cloro que hay. ¿Se entiende? Sí, perfecto. Bueno, Más preguntas. muy bien, Ángelo. Digamos, muchísimas gracias por la charla de hoy. Fue muy interesante. A todos les decimos que al quedar grabada van a poder poner pausa e ir anotando, ¿sí? Todos los ítems que Ángelo nos fue dando. Vieron como de una receta que fue, digamos, al azar, tomada en cuenta, él la pasó al software y de ahí, bueno, nos dio todos esos datos. Acá nos preguntan si sí o sí es necesario ese software, si podemos tener un paso previo en hacerlo en una planilla de Excel. Supongo que pueden usar Solver, pero no esperen la misma exactitud, ¿correcto? Sobre todo porque estamos hablando de muchos micros, y como nuevamente menciono, es importante, los micros, los aminoácidos. Bárbaro, Ángelo. A ver, tus últimas palabras para la charla del día de hoy, que ya llevamos más de una hora y media, para todos los apicultores de todo el mundo. Te voy a poner en primer Ah, plano. bueno. Bueno, muchas gracias por escuchar. Ya vieron que es una herramienta que nos sirve en cuanto a precisión. Ya vieron qué pasos tienen que seguirse para poder llegar a una torta que sea más efectiva, ¿correcto? Que hay muchos factores que están interviniendo. No solamente es tema de utilizar insumos, sino también incluso la mezcla, ¿correcto? La digestibilidad de los insumos, entre otras cosas. Por ahí que también les mencioné la charla anterior, que requieres pues
probióticos, que requieres por ahí que sea altamente digestible, que requieres de vitaminas, minerales. Claro, existen otras opciones, darle minerales, pero como menciono nuevamente, no va a ser lo mismo, no vas a obtener la misma respuesta, ¿correcto? Entonces, si tú te quieres ahorrar todo eso, compra tortas y evalúa que tengan esas características, esas tortas proteicas, ¿correcto? Y los que están formulando dietas, pues apunten a eso, ¿no? Apunten a tener este tipo de cosas en sus tortas proteicas. Y bueno, también mencionarles que el núcleo que les mencioné está disponible, porque es difícil un tanto exportar el producto como tal. Además, ¿ha visto los precios usted? ¿Correcto? Han visto los precios y ven por ahí que es asequible, ¿no? 10 soles, 12 soles, por ahí es asequible. Bueno, no sé cómo estaríamos allá por fuera, pero en el Perú viene bastante bien, ¿correcto? Entonces usas el núcleo nutricional que ya tiene aminoácidos libres, que ya tiene la proporción adecuada de aminoácidos, y con esto puedes tener una dieta equilibrada y con una buena respuesta. Es así. Y nada, muchas gracias. Espero próximamente hablar de repente. Fer, Hablar muy arriba, no sé. De repente, por el tema de hacerlo en vivo, es un poco complicado. De no, repente, en otros habría sido mejor, no sé. quédate tranquilo y seguramente vamos a tener una nueva conferencia, no solo contigo, sino en la empresa donde tú hiciste este trabajo, para que entre ambos nos cuenten un poquitito cómo fue el proceso, la evolución y el Ujú. producto final. Así que bueno, agradecerte nuevamente, Ángelo. A todos, muchísimas gracias. Compartan la charla del mano a mano del día de hoy. Recuerden que a partir de este domingo empezamos con Aprendiendo Apicultura con Jorge Toro, los martes entre apicultores, y todos los días tenemos nuevos programas, ¿sí? Ya saben que los sábados está Gustavo Gallardo con el sistema Palmer en Argentina y sus modificaciones. Así que bueno, información en la plataforma Apicultura Sin Fronteras siempre van a encontrar. A todos les decimos gracias, nos dejan like, Muchas compartan gracias. este video y que cada día seamos mejores, que cada día haya más técnicos, y con la gratitud de ellos de querer participar y la gratitud que nosotros tenemos hacia ustedes que nos ven, hacemos que todas las semanas podamos tener nuevos invitados. Muy buenas noches y nos veremos en un próximo mano a mano. Excelente, gracias.